Tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es jueves 18 de mayo de 2023, son las 9 de la noche, 8 en las Islas Canarias y como siempre contamos con pues nuestra presentadora de referencia, Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más para desmontar lo que nos venga, lo que haga falta. Bueno. Y casi para empezar, y para disculparme nuevamente por mi voz, también quiero recordar que el COVID continúa, el Lorenzo continúa. Sí, Yo sí. me había librado hasta ahora y en una semana pues he tenido la experiencia que me faltaba con el COVID. La verdad que es cierto, es como una gripe muy pesada y eso sí, te deja estas secuelas de una voz gangosa y la nariz un poquito así respingoncilla. Pero bueno, lo dicho, el COVID, no estamos en pandemia, que ya la OMS se ha preocupado de decirnos eso, de que no estamos en pandemia, pero sí que tenemos la epidemia de un virus más, como es la COVID-19, y sí, y continúa pululando por ahí y de vez en cuando pues nos puede visitar. Así que Es una gripe siempre mala. con las medidas de precaución. Por suerte, Sí. por suerte tenemos toda la suerte del mundo de que a través de las ondas no se pega, así que podemos estar todos seguros y alrededor No, tuyo ahora sin ya ningún problema. me ha dado tiempo a dar negativo y todo, o sea, imagínate. Entonces Es decir, ya, que es bastante rapidito, ¿eh? O sea que lo que pasa que también igual de rapidito es también el contagio y de repente pues puedes espolvorear por ahí estas pseudosporas de los virus y bueno, pero bueno, es lo que hay. No había pasado por esta experiencia y bueno, no hacía falta, pero bueno, es lo que bueno, hay. La yo creo vida que es más así. o menos tarde o temprano todos en la vida pasaremos por pasaremos o hemos pasado por esa Sí, experiencia, así que bueno. sí. Y creo que además Así no que es para desanimarte, pero pasaremos 2 o 3 veces como mínimo o más, así que no es por yo creo que desanimarte, sí. pero todavía Yo creo queda. que sí, especialmente Lorenzo, porque en definitiva, pues bueno, estamos ya viviendo con la normalidad, ¿no? Que teníamos que volver, evidentemente, y claro, pues en cualquier momento, evidentemente, pues se puede producir un brote y bueno, y es lo que hay, Es es lo que así. hay. Pero Claro. bueno, como tú bien dices, evidentemente estamos vacunados, el infectarnos también nos da una inmunidad, eso está claro. Y bueno, pero eso también significa que el virus va a seguir mutando, pues como hace el de la gripe, tan majo él todos los años, que Efectivamente, se pone un vestidito diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí efectivamente. estamos. Pues bueno, además de temas de salud de Sara, también esta semana, bueno, pues estamos ya en plena campaña política. Yo me pensaba que ya íbamos a Madre votar mía. este domingo y hoy me he dado cuenta que todavía quedan 10 días más. Uf, se nos va a hacer largo. Hoy ha terminado el plazo para poder votar por correos. Bueno, Qué en menuda realidad se ha montado, creo que es para madre poder mía. pedir el voto, ¿no? Porque Claro, después sí, te sí, mandan sí. el voto y todavía puedes votar hasta el jueves que viene, si no me equivoco. O sea, para poder Efectivamente, pedirlo. pero lo que es además necesario absolutamente, que es la solicitud, hoy terminaba el plazo. Día 18. ¿Sabéis la que se ha montado en Melilla? Con los Corren votos rumores por estos ahí. por correo. Y bueno, y sabe comentar que, claro, en el momento que tú solicitabas
el voto, cuando te llega la documentación y tener que ir a presentar el voto en una oficina, ¿no?, de correos, claro, en definitiva, todo el tema legal y de alguna manera de saber identificar quién es el que está pidiendo el voto, pues bueno, había ya ese trámite, ya se hacía desde el principio, pero a partir de, y precisamente por lo ocurrido en Melilla, se va a solicitar en cualquier momento el DNI, con lo cual el depósito del voto por correo en una oficina te van a tener que exigir pues tu DNI y, en fin, y todas las medidas necesarias por, más que nada porque estamos hablando de, en este caso, que parece ser que se ha podido producir una compra fraudulenta de votos, parece mentira, se puede haber pagado hasta 120 euros por un voto emitido en concreto, evidentemente. Y bueno, estas cosas son las cosas feas, ¿no?, de la pillería, que bueno, por lo menos tenemos la estructura bien condicionada para que al final el sistema evidentemente lo pueda detectar y que no se puedan producir, ¿no? Claro, Así el que problema parece sería mentira. que se detectasen y no hicieran nada. Eso ya sí que Nada, sería un problema efectivamente, bien ¿no? grande. Pero bueno, así, Efectivamente. pues nada. La democracia la tenemos que cuidar entre todos, pero sabemos que como en todos los ámbitos, pues también están los que les gusta hacer trampas, y igual que hay gente que se dedica a, a- a promover bulos y desinformación, bueno, pues en estas cosas también ocurre, ¿no? Yo también, Así que, bueno, está muy reñidito, ¿eh? De todas formas, está todo muy reñido. Yo creo que es malo, lo hemos comentado algunas veces, Lorenzo, es malo porque perdemos el foco y la narrativa de lo que vamos a votar el 28 de mayo. Estamos hablando demasiado de política generalista y de política de bloques y de líderes políticos a nivel nacional, y nos estamos olvidando de lo importante que es nuestra administración local, nuestros ayuntamientos, nuestras comunidades autónomas, esa administración tan cercana que sí que la podemos tocar con la piel en el día a día, y a mí eso me parece que forma parte de la desinformación que desgraciadamente al final como las olas, ¿no?, nos llevan claro. y al final no, nos meten en algo que no es real, no es cierto, no estamos votando a Pedro Sánchez, no estamos votando a Feijóo, no estamos ante unas elecciones para tirar a un gobierno, estamos ante unas elecciones y eh, un momento electoral, una cita electoral que tiene que ver con unas administraciones, lo dicho, tan importantes como los ayuntamientos, que eso sí que es el día a día de nuestra vida cotidiana. El otro día, Desde la limpieza, la iluminación, la seguridad, el desarrollo de nuestros municipios, de nuestras ciudades. Caray, nos estamos jugando 4 años ahí muy importantes. mm, el otro día oí a un humorista que, que no es Mm, precisamente excesivamente imparcial, todo el mundo sabe de qué pie calza, y bastante parcial de un lado, pero bueno, pero dijo algo que mm. realmente, quizás porque venía de él, me sorprendió más, y dijo algo en plan de, para saber a quién votar, tenéis que votar a quien hable de vuestra ciudad y vuestro pueblo. Y tienes razón, Claro, efectivamente. así En es este así. caso, es así. Pues es así y ya te digo, en ese aspecto debo reconocer que a veces los medios de comunicación y los periodistas, y especialmente los periodistas que de alguna manera son la reseña, ¿no?, de todas las mañanas con su opinión, con sus comentarios, que intentan, que está bien eso de crear Mm. opinión, pero está saliendo todo muy facilón para lo de siempre. Yo es que, ¿sabes qué Y yo pasa? creo que Eh, nos estamos equivocando. en estas elecciones hay un problema, sobre todo para las televisiones nacionales,
y es que, a ver, si hablan por poner un ejemplo, si hablan de Galicia o de los municipios de Galicia, es que no les va a ver ni el tato, porque no interesa, bueno, claro, interesa a los gallegos, pero fuera de Galicia lo que claro. pasa en la política gallega en general no interesa. Si da igual de dónde hablen, exceptuando si hablan de Madrid o Barcelona. Entonces, pues se centran Sí, en lo sí, que puede interesar más en general, que aparte de Madrid y Barcelona, pues es a pues nivel mejor. nacional. Es lo que Sí, hace Pedro Sánchez, aunque no de esto va a mítines, es lo que hace el Feijóo, es lo que hace el Abascal, lo que hace cada uno de los líderes de los partidos. efectivamente. Y es un problema, en este caso, para informarte mejor, creo que en este caso es mejor las televisiones autonómicas o incluso algunas televisiones municipales que existen. Lo que pasa es que no, eso ya es Exactamente. más complicado. O medios de prensa escrita normalmente también, o radios, que suelen ser más Claro, locales, o prensa escrita local, donde te van a informar más de lo que pasa en el pueblo. O bueno, también hay pueblos a través del Facebook, también, bueno. Hay pueblos que usan claro, eso sí, para sí, comunicar. sí. Pero bueno, saber lo que pasa en la comunidad donde las comunidades que se voten, recordemos que no se votan en todas las comunidades autónomas, pero sí en todos los ayuntamientos, así que bueno, Así es. Y por tanto, pues bueno, preocuparnos, aunque sea que nos sirva de algo esta campaña electoral, además de lo de siempre, pues que nos sirva un poco conocer, ¿no? Lo que hay, evaluar lo que tenemos y, hombre, ¿y por qué no? Y desear retos nuevos bueno, que van a estar ahí por delante durante 4 años. claro, Así que y aún yo así, animo a todo el mundo, jóvenes, mayores, muy mayores, de mediana edad, a todos, absolutamente a todos, que nos tomemos en serio aún esto así, que se dice mucho, ¿verdad? De la bueno, fiesta de la democracia. Bueno, pues estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Y de la fiesta puede salir algo muy interesante, además de macetas en los balcones, vaya. efectivamente. Y además de eso también, aún así iba a decir yo que el lunes, no este lunes, el siguiente, es el lunes después de las elecciones, Sí, pues nos intentarán vender que todos han ganado a la vez vamos, veremos hombre, el análisis de la política municipal y autonómica de los resultados de estas elecciones, claro, con análisis a nivel nacional a quien le interese, por quien no, no supuesto, lo dirá, y por va a ser supuesto. un fallo muy, muy grave para mí, o sea, un error muy grande para mí, porque eso no quiere decir nada de lo que puede suceder en diciembre, porque puede ser Exactamente. eso, puede ser totalmente diferente. Pero Claro, veremos yo imágenes de creo que eso Ferraz dices, y sí, 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 y de Génova de y de Génova y de donde los estén cada 12, uno de los partidos, valorando a nivel nacional, exactamente. y realmente No, creo que es un fallo. claro. Que tampoco hay que ser En como ver- hacía mi padre, ¿vale? Que votaba un partido para en el ayuntamiento, a los contrarios en la provincia y a los otros y a los contrarios en el otro lado, solo para que se llevaran mal entre ellos y se jodieran. No, tampoco hay que hacer eso. Hay, hay que bueno, también votar con cabeza. Que a lo mejor no es el mismo es un partido el que te estilo, interesa en cada estamento. A lo mejor te interesa que haya un partido diferente en cada estamento, también puede ser, porque a lo mejor claro. pues puede ser. Pero bueno, yo creo que hay Todo que es votar en cabeza. viable, Lorenzo, todo es viable siempre y cuando verdaderamente ni nos dejemos llevar. Hombre, en nuestro país tampoco hay tanta gente afiliada a partidos políticos, No, con lo cual yo hablo aunque nos desde la pinten mayoría, que no, aunque nos que, pinten que no que estamos en ninguna sigla, ¿no? Mm, efectivamente, aunque nos pinten que la mayoría de gente ama un partido político, por decirlo de alguna manera, no, yo creo que la no, mayoría en nuestro país sí que es cierto que hay una serie de personas que da igual el partido, pero desde que nacen hasta que mueren lo votan, ya está, sí, porque sí, simplemente le han votado ese toda la vida y porque sí, o porque mi padre votaba los ese y ya está, incondicionales de siempre, efectivamente, correcto, sí, 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 pero creo que
De hecho, lo podemos ver en cada elecciones, que normalmente en nuestro país pues se tiende cada X años, tanto la mayoría de municipios, no todos, como la mayoría de comunidades autónomas o nacionales, de ir variando entre derechas e izquierdas y tal, precisamente porque hay ese movimiento de votos. Claro, Entonces, totalmente. claro. Y yo sigo diciendo que los no adscritos seguimos siendo una gran mayoría. Entonces, en nuestro favor está también casi el deber de exigir buena calidad informativa. Mm, Y que no todo sea marketing ni grandes titulares, ni, y en algunos casos algunas que otras estupideces. Entonces, exactamente. bueno, lo veremos luego en el fact-checking, que es verdad que en diferentes comunidades autónomas, en sus televisiones autonómicas, se están realizando algunos debates, es lógico, normal, y un poco va a ir de todo eso el fact-checking de hoy y posiblemente de la semana que viene, porque seguirán funcionando y algunos verificadores están haciendo un trabajo muy interesante, pero bueno, os lo contaré después y casi vale la pena seguir un poco porque también están haciendo ese fact-checking a esos debates y la verdad que no está nada mal, no está nada mal. Bueno, sí, porque, bueno, hay algunos que se creen hasta sus mentiras posiblemente. O sea, yo creo que a más de un Bueno, político lo pones en una máquina de estas de la verdad y daría, y daría como que dicen la verdad aunque sea una mentira enorme. Porque hay algunos que se lo creen. No sé si es que nos claro, engañan o si es es, que realmente se es, convencen ellos, pero es ese, cuando uno retroalimenta mucho, ¿sabes? Lo que quiere convencer, que, bueno, claro, que al final se convence a sí mismo. Luego el efectivamente. resultado hacia el convencimiento de los demás no está tan claro, pero que posiblemente se lo cree a pie juntillas, Lo que está, eso, lo la que está verdad que claro, sale en serie. lo que está claro es que ni la mayoría de españoles, da igual, mira, y mira que me adelanto 10 días, pero eso ya lo podemos decir, porque me sorprendería mucho. Ni la mayoría de españoles están a favor de Vox, ni la mayoría de españoles están a favor del PP, ni la mayoría de españoles están a favor de PSOE, ni la mayoría de españoles están a favor de Podemos, ni de Ciudadanos, ni del resto. Porque la mayoría están a favor de todos los otros partidos menos del que tú apoyaste. Exactamente. Porque Sí, si no hombre, tendría y mayoría menos mal, ¿no? absoluta, si no tendría mayoría absoluta y Claro, hoy en día no hay claro, mayorías claro. absolutas. Por eso te digo que menos mal, porque también si no, además como todo, la política tiene que estar en el convencimiento, en El las problema, estrategias para conseguir objetivos, que al eh, final esos objetivos sean lo más cercano a lo que solicita la gente. bueno, Y yo creo que en eso a veces nuestra clase política se olvida un poco y la política sigue siendo importante en el día a día, ¿sabes? claro, es que uno de los No problemas, tanto uno, uno, preocuparse de una cita electoral, sino ser más estadistas, preocuparse un poco de la próxima generación, que es lo que nos preocupamos, yo creo que la mayoría. claro, Entonces, a ver, no, pero aparte uno de los problemas es que creo que a día de hoy todos los partidos creen que hacer oposición es llevar la contraria al que está gobernando. y Porque lo punto, podemos sí, ver, sí, 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 voy a poner un ejemplo nacional para que lo entendamos todos, pero en la política local pasa igual. Que es sí, sí, porque en el caso nacional el PSOE está en el gobierno y porque simplemente el PSOE propone algo, el PP ya dice que no. Pero después se queja de que ha buscado apoyos en los otros. Pues si no quieres que busquen apoyo en los otros, igual deberías negociar, no llegar a solo llevar la acuerdos, contraria. Que yo estoy claro, seguro de y que llegar a muchas cosas acuerdos, podrían llegar a acuerdos. Pero simplemente porque como sí, están otros ahí que ya no. claro, Es que hasta, por ejemplo, y, Ciudadanos y y Podemos, mm, que digamos, Ciudadanos nació a raíz de la fuerza que ejerció Podemos, bla, 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 y digamos, siempre han estado muy sí, antagonistas, aparte de Vox, pero sí, Ciudadanos siempre ha sido con Podemos nada y Vox siempre ha sido con Ciudadanos nada, hasta ellos seguro que tienen gran claro, parte de cosas que podrían llegar a acuerdos. En otras no, claro. seguro.
porque además, Lorenzo, como todo, es en nuestra propia vida. Los acuerdos no es ni una propuesta ni la otra. El acuerdo es llegar a una propuesta que pueda convencer a ambas partes. Y Claro, seguro que siempre se gana y se pierde, ¿no? por allá Entonces, y eso se ha perdido, ¿eh? Eso en nuestra política nacional se ha en- perdido. Y como tú dices, desgraciadamente al final, de alguna manera también se fagocita esa actitud en las administraciones locales, ¿cierto? claro, por allá en 2019, que parece que ha pasado mucho, pero solo han pasado menos Sí. unos 3 años, cuando hubo las Mm. segundas elecciones, una amiga mía me preguntó, ¿y qué es lo que más interesaría en España, en esa situación que estábamos, que aunque PSOE podía estar con Podemos o con Ciudadanos, podía gobernar con cualquiera de los dos? Y yo le dije, Sí. yo creo que hubiera sido más interesante o mejor para España que hubiera pactado con Ciudadanos. No por nada, pero Ciudadanos hubiera, el PSOE es un partido de izquierda, el PSOE es un partido de izquierdas, Ciudadanos en teoría centro derecha, entonces estiraría para el centro y en el centro es donde más, digamos, la gente en teoría debería estar más de acuerdo en todo. O sea, serían unas políticas, pero bueno, yo no voté ni a uno ni al A, otro, pero en el interés a lo nacional, mejor, claro, a lo eh, mejor precisamente por eso igual podemos entender a veces ciertos debacles de algunas siglas, claro, como por ejemplo Ciudadanos. claro, Eso claro. Sí, yo creo que ya forma parte de la historia política de este país. nos fuimos, Cierto. el gobierno actual está muy a la izquierda porque el PSOE, que era el que tenía digamos, la posibilidad de pactar, pactó con la izquierda, entonces les tiró para la izquierda. Si hubiera pactado el PSOE con Vox, cosa que nosotros lo vemos imposible, pero incluso en los programas hay cosas en común, pues estaría en centro derecha casi el gobierno, por poner un ejemplo, aunque fuera PSOE y Vox, porque el Vox estiraría al otro partido hacia el centro, porque es como una cuerda, como un juego Así de es. de estirar la cuerda, Y el pero PSOE además estiraría evidentemente a esa hacia la extrema izquierda. derecha, la Ah, estiraría al claro, centro, estiraría evidentemente. todo para el centro, en este caso, pero bueno, es lo que se eligió en ese momento y bueno, pues ahí estamos ahora. Pero Ahí recordemos que estamos esta vez ahora y lo no que votamos gobierno tenemos central. exactamente. Que a lo mejor el alcalde, a lo mejor a ti no te gusta Pedro Sánchez, por poner un ejemplo, que es el que manda ahora, pero el alcalde de tu ayuntamiento, que es del PSOE, lo hace de puta madre. Y si lo hace de puta madre para todos, vótalo. No Claro, tiene nada que ver con Pedro. efectivamente. No, es que ni siquiera el alcalde de tu ayuntamiento va a ir a votar, o sea, va a darle un voto, una posibilidad de que Pedro sea el gobierno. Te van a preguntar a ti. Así que, Ni va a influir en nada quien gobierna en tu ayuntamiento para lo que pueda pasar en las próximas elecciones. efectivamente, Eso es así. así. Así que bueno, vamos a ir empezando el Sí, programa porque llevamos porque nos 23 minutos enrollamos aquí, enseguida. tú y ¿Cómo yo se nota que hablando. estamos en campaña? Y bueno, empezamos con la ciberdelincuencia, si te parece, ¿no? Yo ahí con Claro, sí, correos y de la tal. mano de INCIBE, de la oficina de los de la ayuda hacia todos nosotros, en definitiva, acordaros siempre, INCIBE, el OSI, son servicios públicos, están a vuestra disposición para evaluar, para darnos consejos y hasta ayudarnos en momentos determinados que a lo mejor nos hemos visto, pues como lo que os vamos a comentar, sobre algunos fraudes que podemos encontrar en Internet, ¿no? En este caso, INCIBE nos avisa de un SMS fraudulento que está suplantando a una identidad, en este caso al servicio de paquetería de correos. Una vez más, se solicita que actualices unos datos de entrega porque te dicen que no te pueden llevar el paquete que estás esperando. En concreto, te piden el número de la calle para que puedas recibir eso. Ese mensaje, el problema es que viene acompañado de un enlace a una web que suplanta a la web oficial de correos. Ahí sigues dando más datos. Sí que es verdad que si lo leemos con tranquilidad, ese mensaje viene con faltas de ortografía y redacción,
con lo cual, en fin, ya nos tendría que poner en alerta y nos lleva a ese enlace con esa supuesta web de correos. Si haces clic, pues se muestra un formulario, te piden tus datos, el código postal, la dirección completa, el teléfono. ¿Y qué es lo que ocurre? Que le das a aceptar a ese formulario y pasas a una siguiente ventana donde aquí viene el temita. Se puede visualizar que te pide entonces unos datos bancarios porque hay un coste de 0,80, o sea, de 80 céntimos, ¿vale? Para eso, claro, te solicitan el número de tarjeta, la fecha de caducidad de la tarjeta y el código CVV. En fin, como para cualquier compra que vayas a hacer. Con lo cual, pues bueno, ya has dado todos tus datos. Es cierto que a continuación, cuando haces eso, la página se queda bloqueada, pero como podréis imaginar, en este caso los ciberdelincuentes pues ya poseen todos tus datos personales y bancarios necesarios para pues poder hacer lo que no deberían hacer y hacernos como digo yo siempre, ese agujerito en nuestra cuenta bancaria. Así que ojo, porque posiblemente si no estás esperando ningún paquete, pues posiblemente te pongas en alerta, pero desgraciadamente sí que es muy posible que coincida que estás esperando un envío, un paquete por correos y pues que te la puedan colar, evidentemente. Pues Y seguimos con luego Endesa, ¿no? también, sí, porque también nos alertan eh, desde la Oficina de Seguridad del Internauta una campaña de malware. En este caso, suplantando la entidad de Endesa, el objetivo es instalar un código malicioso que se conoce como es el Grandorero y bueno, se quedan en el dispositivo. ¿Cómo lo hacen? Pues se descarga. En concreto, te están mandando un correo electrónico donde te dicen que puedes descargarte la última factura. En concreto, te ponen en el periodo entre el 31 de marzo y 25 de abril y que te piden, pues eso, que cliques en el enlace para poder descargarte esa factura. Esa supuesta factura es un archivo zip comprimido que al descomprimirse pues ejecuta el malware que os comentaba, el Grandoreiro, y evidentemente pues se queda instalado en el dispositivo que queda infectado. Si nos fijamos bien, porque puede coincidir que tú tengas esa empresa para tu servicio de luz, si te das cuenta y eres capaz de mirar un poquito, si ves el archivo al descomprimirlo, ves que no es un fichero PDF como cualquier factura que te puedan mandar desde una entidad, sino que es un archivo ejecutable, un MSI. Y por tanto nos debería dar ya una pista de que, ojito, posiblemente no es la supuesta factura. Así que ojo, porque han habido bastantes personas que han tenido, en este caso, que acudir a la OSI para, pues desinfectar este Grandoreiro. Así que ojo, porque, como siempre decimos, juegan especialmente con la rapidez, el no darnos o no mirar bien lo que nos están mandando, pero eso está funcionando y los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues están haciendo hincapié con este tipo de ciberdelincuencia. Así que estos son los dos ejemplos, Lorenzo, que hemos traído esta semana sobre las cositas que tenemos que tener un poquito de cuidado y qué es lo que se está moviendo en cuanto a la delincuencia en Internet. Que yo he recibido un email de falsa notificación de la seguridad social Uf. del WHO, Ujú. bastante bien hecho, con algunas Bien cosas que hechito. llamaban la atención, como que el titular del email era el correo electrónico y no el nombre, por ejemplo, o el nombre de la empresa, Sí. y que las dos cifras que mostraban del DNI o del CIF al que iba dirigido
era 09, así al azar, que no tiene nada que ver con el mío, y la dirección al que te mandaban era seguridad-social.nl o algo así. Pero estaba bastante bien conseguido, ¿eh? Y lo he llegado a dudar y Hombre, todo. eh, Está investigado. todos nos superamos, los malos también, las cosas Efectivamente, como claro, son, claro. pero evidentemente, como muchas veces hablábamos de cuando está la dirección de donde nos lo mandan, ir a la dirección completa, que es donde podemos ver esos trocitos que a lo mejor ya no coinciden con lo que podemos esperar. Ante todo, mucha tranquilidad y no ir rápidamente ni a descargar, ni a abrir, y bueno, y menos cuando nos piden pagar algo, por favor, aunque sean 80 céntimos, da igual. Cuidadito con esas cosas. Bueno, pues vamos a continuar y ahora vamos con el gobierno. Nos vamos, en concreto nos vamos Ahí sí, con a la un... ciberseguridad, perdona. Sí, sí, nos Con el vamos vídeo. bueno, con unas declaraciones. Traemos otra vez a Carmen Colomina, es investigadora especializada en la Unión Europea en temas de desinformación y política global. Ya la hemos traído aquí alguna vez y en concreto nos hace una reflexión muy interesante, precisamente hablando de todo el flujo informativo que tenemos en redes sociales. Bueno, pues ella de alguna manera conecta dos cosas. Es los derechos que pueden lesionar la desinformación, porque al final la desinformación es un mal y que nos afecta a nosotros y a nuestros propios derechos sobre la información, ¿no? Y también habla de un elemento muy importante, que es eso de moderar o eliminar contenidos falsos que se mueven especialmente en las redes sociales. Bueno, pues nos da una reflexión muy interesante porque en tal caso nos podíamos preguntar hasta qué punto no estamos también censurando ideas y no estamos tocando un poco esa libertad de expresión. Entonces, os lo he traído porque nos puede servir para nuestra propia reflexión personal, pero también para el debate público que al final nos debería provocar esa desinformación y esos contenidos falsos que tenemos todos los días en redes sociales. Ahí está Carmen Colomina y a ver qué os parece. Ahora sale. No hay una única manera de afrontar el tema y aquí es donde ha entrado la Comisión Europea un poco a aportar su propia estrategia, que ha sido la de dejar el control del contenido desinformativo en manos de las grandes plataformas tecnológicas. Al final lo que ha habido ha sido un poco una expulsión de responsabilidades que también tiene su propio intríngulis, porque al final estamos decidiendo que sean plataformas privadas en manos de empresas privadas las que están decidiendo qué contenido podemos ver o no podemos ver. Y aquí, para algunos expertos, se ha caído en una especie de privatización de la censura. ¿Qué derechos están en juego en todo este panorama? Pues desde el derecho a la privacidad, por ejemplo, por cómo se ha utilizado nuestros datos para llegarnos o para enviarnos información microsegmentada para que vaya dirigida a apelar nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestros intereses, pero también el derecho a la libertad de expresión, porque si caemos en el error de pensar que la única solución es censurar contenido, hasta qué punto no estamos censurando ideas y libertad de expresión, pero también se pone, por ejemplo, en tela de juicio nuestro derecho al respeto y al honor, que también es un derecho de Naciones Unidas y que el odio, el discurso de odio online puede afectar nuestro derecho al honor. Más derechos, el derecho, por ejemplo, o las repercusiones a nivel económico y social
que representa toda la desinformación que se transmite durante la pandemia, cuando se pone en riesgo pues, el derecho a la salud a través, ¿no?, de magnificar contenidos desinformativos con recetas falsas, ¿no?, remedios falsos o incluso trivializando el virus. Por tanto, hay toda una serie de derechos distintos. Y el último, el que tiene consecuencias políticas, ¿no? El derecho, por ejemplo, a unos procesos democráticos sin interferencias. La desinformación que va primero a causar, por ejemplo, caos, a causar desconfianza, a aumentar los niveles de desapego. Todo eso también acaba vulnerando pues, el derecho a un proceso democrático sin trabas y sin intereses escondidos. Yo creo que no hay una única solución a la desinformación, sino que tiene que haber muchas estrategias simultáneas. La primera, por ejemplo, es la de aumentar la percepción o la conciencia de cómo estamos expuestos a la desinformación, ¿no? Y aquí yo creo que se ha hecho un camino muy interesante y muy importante, contando con los fact-checkers, con el papel mismo que hacen los periodistas, la sociedad civil, a la hora de señalar dónde está el contenido desinformativo y haciendo un esfuerzo pues, para verificar datos y hechos. Esa es una. La otra es la formación, naturalmente, ¿no? Cómo formamos a aquellos usuarios de redes sociales que más expuestos están. Hay muchísimos ejemplos de cómo se han utilizado las redes sociales, por ejemplo, para intervenir no solo en países extranjeros, sino también, por ejemplo, para difundir campañas de odio contra comunidades concretas. El caso, por ejemplo, de las campañas de odio a través de Facebook que han afectado a la comunidad rohingya es un ejemplo claro. Pero sí, hay legislación internacional que en teoría dice que no se puede permitir que haya intervenciones de unos estados en otros. Y podríamos considerar que la disrupción de ciertos países en campañas electorales de un tercer país pues está violando esta legislación internacional porque está interfiriendo claramente. Hay casos estudiados, yo creo que el de las elecciones en Estados Unidos de 2016, donde se constata claramente cómo hubo cuentas destinadas a difundir información dañina para uno de los candidatos, para Hillary Clinton en ese caso, y a favor de otros, y cómo muchas de estas cuentas estaban directamente vinculadas a intereses rusos, pues está más que probado y presentado en el Congreso de Estados Unidos. Pero también ha habido otras. Yo creo que para la Unión Europea hay un antes y un después, no solo de las elecciones americanas y del referéndum del Brexit, también en 2017 hay elecciones en Francia y hay elecciones en Alemania, y en ambos casos se constata cómo campañas desinformativas tienen una incidencia directa en las elecciones de ambos países. Pues ahí estaba esta información bien interesante. Una reflexión para que lo tengamos siempre en cuenta cuando estamos en las redes sociales, ver qué fuentes tenemos, de dónde vienen esas fuentes y de alguna manera pues garantizar que de lo que nos estamos informando, los contenidos que estamos consumiendo tienen una cierta seguridad, una cierta verificación sobre todo lo que nos están contando. Así que vale la pena. No es un juego el estar informado, sino forma parte de muchos derechos que nos afectan en el día a día. La verdad que muy interesante. Efectivamente. Y ahora vamos con la alfabetización mediática. Sí, porque nos vamos con el consejo, en este caso, que nos traen. Es un vídeo muy cortito que, como decía Colomina, también forma parte, ¿no?, de la necesidad de mejorar nuestros conocimientos, ¿no? Y especialmente tener ese conjunto de prácticas que debemos emplear cada día y que van a suponer siempre una mejora de cara a la seguridad y a la privacidad de uno mismo en el ciberespacio, ¿no? Así que ahí va, muy cortito, pero muy clarito. Pues vamos allá. Una parte muy importante de la ciberseguridad la componen las buenas prácticas que los usuarios de a pie podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar nuestra seguridad y privacidad. Cuando navegamos por Internet, utilizamos nuestro smartphone o tablet, enviamos correos, compramos online
usamos las redes sociales, etc. Y es que, cuando se habla del concepto ciberseguridad, a muchos nos viene a la mente la típica imagen del ciberdelincuente encapuchado y rodeado de ordenadores y pantallas. Otros piensan que la ciberseguridad es un problema que afecta a las grandes empresas, e incluso que es algo muy complejo para ellos y que se escapa de su control. Sin embargo, estas reflexiones distan mucho de la realidad, ya que todo el mundo puede y debe contribuir a crear un espacio más ciberseguro. No importa la edad ni las habilidades que tengamos con el uso de la tecnología, con unas pautas sencillas podremos proteger la información que almacenamos en nuestros dispositivos y también navegar por la red, evitando los principales riesgos a los que estamos expuestos. ¿Os animáis a continuar en esta aventura? Si habéis llegado hasta aquí, os damos la enhorabuena porque habéis dado el primer paso para convertiros en usuarios ciberseguros. ¿Cómo empezar? Podemos prestar algo más de atención a los correos electrónicos y mensajes que recibimos, para evitar hacer clic en un enlace sospechoso o descargarnos un archivo que pueda estar infectado. También debemos utilizar contraseñas robustas que protejan mejor nuestras cuentas de usuario y reflexionar sobre lo que publicamos en nuestras redes sociales, sin olvidarnos de copiar en un lugar seguro toda la información que tengamos almacenada en nuestros dispositivos, para no perderla en caso de robo, pérdida o que el teléfono deje de funcionar. Y si nos aventuramos a realizar alguna compra online, hay que recordar que la ciberseguridad también consiste en no dejarnos llevar únicamente por los chollos y ofertas. Es importante saber identificar sitios fiables o legítimos donde introducir nuestros datos personales y el número de tarjeta de crédito para formalizar el proceso de compra. Desde la OSI queremos ayudaros a navegar de forma segura por la red, haciendo frente a las amenazas y fraudes con los que os encontraréis. Por eso, ponemos en marcha esta campaña de concienciación, donde os ofreceremos diversos recursos prácticos y fáciles de entender, para que todos podáis aplicarlos en vuestro día a día, independientemente de vuestros conocimientos previos en ciberseguridad. Al finalizar, sabréis todo lo imprescindible para estar protegidos en Internet. Y si tenéis dudas, siempre podéis llamarnos a la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, el número gratuito y confidencial 017. Os escucharemos. Recordad, la ciberseguridad es para todos. Si queréis, podéis. No os quedéis atrás y actualizaros. Ahí estaba este consejo. Efectivamente, un resumen en definitiva de todos los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos delante del ordenador y estamos trabajando con él, estamos en redes sociales o utilizamos para hacer compras. Bueno, pues todo es importante y seguir ciertos pasos nos pueden dar muchas pistas para hacerlo correctamente. Así que, bueno, pues ahí está. Y lo dicho, os invito a que siempre podáis actualizar vuestros conocimientos desde las páginas web tanto de INCIBE como de OSI. Vale la pena. Pues bueno, ahora sí que vamos a hablar del gobierno. Pues sí, porque nuestros compañeros de CIBIO esta semana han tenido muchísimo trabajo porque, bueno, el BOE en verdad, pues en fin, echa humo con un montón de medidas que se han aprobado en estos últimos días. En concreto, acordaros que desde el descuento de Interrail para los jóvenes hasta nuevas medidas para paliar las altas temperaturas y sequía, bueno, pues todo esto ya está publicado y por tanto está en marcha. Recordaros, tenemos un nuevo decreto ley que incluye nuevas medidas con esto de estos calores y este cambio de tiempo que tenemos y estos riesgos que pueden evidentemente provocarse en el ámbito laboral. Bueno, pues hay de que os acordéis de que se van a evaluar una serie de medidas ante fenómenos meteorológicos muy adversos, como las altas temperaturas. Esto va a ser evaluado como riesgo laboral, como tal, y no tener, evidentemente, noticias como hemos tenido otros veranos de personas que porque trabajan en la calle pues puedan pues tener un problema de salud y, desgraciadamente, en alguna ocasión hasta perder la vida, ¿no? Se van a realizar una serie de medidas, se van a tener en cuenta los avisos rojos o naranjas de la EMET,
y de otros organismos autonómicos, y va a ser de obligado cumplimiento adaptar las condiciones de trabajo ante estas situaciones y que pueden incluir la reducción o modificación de la hora de las horas de la jornada laboral, y siempre en beneficio, en protección de la salud de los trabajadores. También, como os decía al principio, los descuentos en trenes para el verano, que ya están aprobados, y por tanto se va a poder viajar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre con unos descuentos muy interesantes. Es para, eso sí, para personas que hayan nacido entre 1993 y 2005 con nacionalidad española y que evidentemente residan legalmente en España. Es un presupuesto nada menos de 170 millones de euros, ¿eh? O sea que los descuentos van desde el 90% en trenes de media distancia, 50% para los Avant, y todo esto se va a poder hacer, en este caso, por toda la gestión que ya, no es por nada, pero ya han hecho por otros descuentos, en este caso la compañía ferroviaria Renfe, pero también se van a poder acoger otras como Irio o Yogo, ¿eh? Es decir, que se amplifica un poquito toda esa propuesta para viajar y viajar con precios muy interesantes. Hay que tener en cuenta que también va a depender de comunidades autónomas que puedan acogerse a estos descuentos para también incidir en una mejora de esos billetes de Interrail en Renfe, ¿no? Y también ya la semana pasada hablábamos de la sequía, de los problemas que está provocando en la agricultura y la ganadería. Bueno, pues también hay varios decretos leyes relacionados con este tema. Se va a agilizar y flexibilizar las condiciones para poner en marcha nuevas infraestructuras de forma urgente, como desaladoras, modernización del sistema o sondeos para conseguir más agua. Es importante también que se va a permitir modificar los criterios de prioridad del uso del agua en caso de que sea necesario, e incluye además exenciones de impuestos para quienes tengan derecho de riego y hayan visto rebajado el volumen de agua que reciben. También hay un apoyo interesante en el ámbito de la agricultura y la ganadería, que esta semana hemos visto cómo, desgraciadamente, pues estaba en la calle pidiendo más ayudas. En concreto, hay unas ayudas directas, unas rebajas de impuestos, y los productores, por ejemplo, de leche y carne, que son ya beneficiarios de la PAC, van a recibir hasta 355 millones de euros a repartir según el número de animales. En concreto, pues en el decreto ley podemos ver que desde 11 euros por oveja o cabra hasta los 157 por vaca para carne. También los apicultores, sabéis que también se han manifestado durante esta semana. Bueno, pues los apicultores también van a tener una serie de ayudas, en concreto de 825 a 2.200 euros cada uno según el número de colmenas. Y bueno, es todo un tema importante que no se va a quedar aquí, porque desgraciadamente pues veremos, porque desde luego la situación del campo y de la ganadería pues es bastante difícil con lo que nos viene todavía encima con el verano por delante. Tienes ahí en la Así lista que esta ha estado como... En la lista esta que dice lo que te pagan por animal, te dice cuánto te pagan por animal humano. Y yo conozco unos cuantos, puedo venderlos igual. O bueno, tengo unos cuantos que igual puedo pedir ayuda. Creo que no lo han incluido por Sí, el momento, Lorenzo. tenemos que buscar otra estrategia. Aunque sería interesante, ¿eh? Sería interesante Hombre, tenerlo en cuenta. pero bueno, yo conozco más de uno. Seguro que tú también. Ya te digo, yo te digo. Precisamente vamos a hablar de nombres de animales humanos, me parece a mí Sí, ahora. sí, porque os he traído hoy desde Europa Press Datos, porque han salido esta semana pues algunas gráficas con algunos datos muy interesantes. Bueno, o sea, a mí siempre me parece muy interesante todo lo que es la moda, ¿no? De los nombres más populares, ¿no? Que le ponemos a nuestros hijos e hijas, ¿no? Y en concreto, desde los últimos datos, pues nos han traído cosas como, por ejemplo, que José, que era un nombre muy frecuente en las décadas de los 30, de los 40, ¿no? Bueno, pues
se nos ha ido allá abajo y está ya en el ranking, está ya en el número 40, peor que Eurovisión, en este momento, ¿no? Algo ha aparecido en el nombre de mujeres como Manuela o Mercedes, que eran muy populares en la década de los 70 y que ya ni aparecen entre los 50 más populares de la última década. Y Claro. según el INE, que es el que está desarrolla estadísticas y también desarrolla estadísticas de este tipo, pues Martín, Hugo y Mateo han sido los nombres más frecuentes de recién nacidos en 2021. Mucho menos que habían tenido ahí un tiempo bastante interesante entre los de 17 y 19, como Max, Nico y Adai, bueno, pues ya han bajado ya un poquito, ¿no? Es decir, que en este momento los más de moda son Martín, Hugo y Mateo. Lo digo para los que están buscando nombres. Bueno, pues ahí está. Y en cuanto Bueno, a pero niñas, que es la siguiente yo creo que gráfica, lo suyo es poner un nombre poco común. ya te digo. Al igual que esto de Pero poner apellidos delante y apellidos detrás, o sea, de qué apellido ponemos, sí, yo sería partidario de poner el menos común delante, porque si no, y ese entonces así ya desaparece. por lo Sería menos, mucho menos común. Si lo pones detrás, será mucho menos común. Si lo pones delante, lo mantendrás un poquito más, claro, en mi pues, opinión. pues al final todos hacemos lo mismo. Al final cogemos de repente un nombre y socialmente, bueno, pues ahí está. Y en Claro. las niñas hay que decir que Lucía ha sido el nombre más utilizado para llamar a sus pequeños, bueno, en este caso a sus pequeñas, seguido de Martina y Sofía. O sea, los que se llaman los primeros puestos, Lucía, Martina y Sofía. Y han bajado muchísimo nombres como Elisa, Aroa y Fátima. Y mira que Aroa tampoco es un... Bueno, pues había tenido ahí una subidita interesante, pero ahora ya está para abajo. Así que, lo Lucía y dicho, si Sofía no, son bastante clásicos para niñas. ya te digo, pues Se ven nada, más pues modernos los de había chicos. noches, Vamos. claro, y pues Lucía, que a lo mejor si vemos un poco los cambios, ¿no? En las diferentes Mm. décadas, Lucía era un nombre que parecía que no, que digamos que no avanzaba, ¿no? Bueno, pues ahora, desde el 2021, se le ha cogido más alegría. Sería Hay que reconocer que interesante yo cuando... Sería interesante Mm, echar un vistazo a programación, series y tal y hacer la comparativa con estos datos. Porque más de un nombre seguro, seguro sí, sí, que sí, sí, tiene sí, influencia seguro. series y películas y todo eso, seguro. Y pelis, totalmente, porque es así. No, yo creo que no falla. Yo con lo de José sé que Joselito hizo mucho para que en aquella época se le llamara a un montón de gente José. Pero Ya mucho te lo daño, digo. pero mucho daño porque se pasaron un poco Sí, con lo de José, porque hay una ya te generación digo. que atinas, ¿eh? Llama a José a cualquiera y se giran 50. Sí, igual, así es. Bueno, pues ahí están los datos. En fin, todo tiene su estadística, como podéis ver. La semana Y pasada, sabéis que la semana pasada, eso iba a decir yo, que se nos sí, quedaron pendientes algunos datos de sí, en elecciones. concreto de dos comunidades autónomas que también tienen su cita electoral, como es Navarra y es La Rioja. El de Navarra, que es el primero que traemos aquí, como podéis ver, pues además con todo lo que se ha montado, madre mía, con las listas de H. Bildu y demás, bueno, pues que sepáis que en ese resumen un poco que se va haciendo de los promedios de las diferentes encuestas que se realizan en las zonas ya específicas, pues como podéis ver, tenemos a UPN, la Unidad del Pueblo Navarro, que bueno, está, digamos que tiene su importancia, pero ahí están en medio, un poco más abajo está el Partido Popular, pues como podéis ver, en medio está y hay una riña importante entre la candidatura del Partido Socialista, lo que es Guerobay, que también está ahí al puntito con EH Bildu, y bueno, y ahí en ese cúmulo de en medio es donde al final se van a mover los resultados. Tenemos también otros partidos, otras candidaturas, como son
Vox, como es Ciudadanos y como también, si no me equivoco, Contigo Navarra, que bueno, no... Bueno, Contigo Navarra aún podría estar por delante del 5%, ¿vale? Es decir, ahí se está jugando un poquito, pero especialmente Vox y como os decía, Ciudadanos, pues estarían por debajo del 5% y por tanto no tendrían representación. Bueno, hay Y que luego, decir, pues bueno, hay que decir que en los datos de Navarra no los tenemos en pantalla porque ha habido un pequeño fallo no sale. Mm. y se ha pasado el enlace de las niñas y no el de Navarra, pero no pasa nada. Te seguimos escuchando. Vale, bueno, pues lo dicho, digamos que en este momento lo más votado, tener en cuenta que de alguna manera hasta 2021 estaba lo que era Navarra Suma, que era quien se llevaba un poco la subida espectacular, pero que ya desde 2022, 2023, pues ha tenido ahí una subida interesante lo que es UPyN, que es el mayoritario en votos, ojo, en votos en este momento en Navarra, y que le siguen después Partido Socialista, Geroa Bai y EH Bildu, que en definitiva son con los que en este momento se está coaligando el gobierno actual de Navarra. Y ahí está un poco la fuerza de lo que puede o lo que no puede pasar. Así que, bueno, estos son los datos que nos arrojan las encuestas y bueno, y veremos a ver, nos queda una semanita aún de elecciones. Y en cuanto a La Rioja, os he traído el dato en concreto que nos ha dado el CIS esta última semana, porque como resumen y ponderación de encuestas para esta autonomía, pues chico, no lo encuentro. Entonces me he ido al CIS y en concreto, pues bueno, vemos que el Partido Popular estaría en una horquilla entre 14 y 15 diputados, el PSOE tendría entre 13 y 14, Podemos y Izquierda Unida, que van ahí en La Rioja, van coaligadas, en la candidatura estaría entre 2 y 4, y Vox estaría entre 1 y 2. Serían los 4 frentes electorales más importantes y que podrían tener pues su representación en el Parlamento riojano. Así que ahí está la riña entre si se puede llegar a que haya una coalición entre el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, o entre el PP y Vox para conseguir una mayoría para la gobernabilidad de La Rioja. Esos son los datos que por el momento tenemos, y a la semana que viene, si te parece, Lorenzo, pues nos iremos a los últimos datos que nos den las encuestas, porque ya estaremos ya finalizando lo que haya dado de sí esta campaña electoral. Esta campaña electoral que es cortica. Vamos a seguir, ahora sí, con los bulos. Sí, vamos a empezar con nuestros verificadores. Comenzamos como siempre con Maldito Bulo. En esta ocasión nos trae la engañifa de siempre, o sea, volvemos al tema del cambio climático y todas esas conspiraciones que hoy traemos varias, en concreto por la banda del cambio climático político, que se ha hecho muy viral en redes sociales y que juegan a cosas que no es la primera vez que lo hacen, juegan con mapas coloreados que hacen capturas de informativos, en este caso lo hacen con un informativo alemán, y nos quieren dar a entender con esos dos mapas, que uno está coloreado en rojo y en verde en 2017, siendo, según ellos, interpretando que siguen hablando de temperaturas, y en cambio los valores de las temperaturas son los mismos, igual de extremos, en el 22 que en el 17, y con eso quieren justificar que todo esto, pues hombre, es un invento, porque estas temperaturas pues ya existían hace años y no se le daba esa importancia. ¿Qué es lo más importante de esta verificación? Que ellos utilizan dos mapas diciendo que son mapas de temperatura y no son mapas, los dos no son mapas de temperatura. En concreto, el que tiene un color
que no es en rojo, que va en verde, es un mapa topográfico que se utilizó, si hacemos una búsqueda inversa en un informativo en 2017, y no nos está dando ningún valor importante sobre las temperaturas en ese momento, y lo quieren comparar efectivamente con un mapa de temperaturas de 2022. Es decir, involucran dos mapas que no tienen nada que ver la información que ofrecen uno del otro. La verdad que es algo que se repite, no es la primera vez. Maldito bulo, de alguna manera, este bulo lo ha recuperado de otra verificación que ya hizo hace un par de años y que volvemos a repetir, y que no se utiliza solamente en este caso, con informativos de cadenas alemanas, sino que se utiliza con otros informativos, con otros programas, con otros frames de vídeos, donde quieren compararnos cosas que en ningún caso son comparables, porque tiene que ver con información muy diferente. Y por otra parte, y pasamos al siguiente, este sí que siempre, ya sabéis que a mí estas cosas me sacan de quicio, porque juegan con la solidaridad de las personas, que gracias a Dios pues existe, y en concreto pues es nada, pues un WhatsApp donde nos dicen que hay un vídeo que si lo reenviamos pues estamos donando 10 céntimos para el cáncer, en concreto para el Hospital de la Paz de Madrid. Te animan a reenviarlo. Y bueno, sí, el vídeo existe, el vídeo es de la Fundación Juega Terapia, que es su fuente oficial de este vídeo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que con esto lo que no haces, aunque lo reenvíes a quien quieras, si reenvías este vídeo, no estás colaborando con dinero para el cáncer infantil en el Hospital La Paz de Madrid. Hay varias versiones. Una es para el cáncer infantil en el Hospital La Paz de Madrid, y otros hacen referencia al Hospital Gregorio Marañón, también de Madrid. Bueno, pues la propia fundación ha hecho el desmentido, la propia Policía Nacional también ha desmentido esta práctica fraudulenta a través de su cuenta de Twitter. Y para nosotros lo más importante, acordaros, WhatsApp utiliza el cifrado de extremo a extremo, lo que hace que solo tú y la persona con quien te comuniques puede leer o escuchar lo que envías, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, puede hacerlo. Por tanto, no podemos conseguir esos 10 céntimos para ser solidarios en la lucha contra el cáncer infantil. Eso mismo iba a Así decir que yo. es una Que suerte, es una que por petorrada. suerte nuestra es cifrado extremo a extremo, y nadie más Exactamente, que el receptor del mensaje puede saber qué es lo que así es. se Así cuece. que lo dicho, no es la primera vez. Ya sabes que estas formas y maneras se han utilizado con otros vídeos, con otras causas, y es una pena porque nos toman el pelo. O sea que, porque es hacer algo que no sirve absolutamente para nada. Está muy bien el vídeo, de todas formas, el vídeo de la fundación es muy bonito, de la Fundación Juega Terapia, que tiene un objetivo muy, muy interesante, que es acompañar a esos niños con cáncer y con tratamiento contra el cáncer en un montón de hospitales españoles, y bueno, ayudan a este tipo de situaciones, pero la solidaridad no es con esos 10 céntimos que dicen que estaríamos donando al compartir el vídeo. Si Es realmente algo quieres mucho ser más serio. solidario, ve si dedica un tiempo a esa gente, o investiga, o a tu familia Efectivamente, o tal, o si quieres ser económicamente y puedes, pues ves a la fundación y dona directamente. No a la esperes que otros fundación lo hagan por ti. directamente, No exactamente. esperes que otros lo hagan por ti. Es algo que también lo ha comentado la propia fundación cuando ha hecho el desmentido, que evidentemente ellos tienen una página web donde, sí, esto es muy importante, cuando nos piden esa solidaridad, donde nos piden ayuda económica, vámonos a la fuente original, vámonos a la fuente oficial, que ellos evidentemente tienen la forma garantizada para que ese pequeño donativo o ese gran donativo que queramos hacer, que llegue a donde tiene que llegar. Así que, en fin. Bueno,
Y aún Nos así, vamos con F verifica, Lorenzo. efectivamente. No, con lo de Twitter, ¿no? Pues nos vamos con A lo F del verifica porque Ah, vale, sí, es verdad. sí, porque exacto, porque se ha movido especialmente en Facebook, en Twitter, en Telegram, en TikTok. Bueno, en fin, ha tocado todos los palos. Es un vídeo que muestra centenares de personas intentando cruzar un punto migratorio. En concreto nos dicen que una caravana violenta masiva, te lo cuentan así en plan bonito, que se dirigió a la frontera con Estados Unidos, la situación del ilegítimo Biden, que no hace nada, se está poniendo más evidente. Bueno, ya podéis ver un poco la relación, ¿no?, política de acoso, en este caso, con la política migratoria de Biden. Bueno, pues algo que nos contextualizan de esa manera, que nos lo quieren relacionar con la aspiración del título 42, que fue ahora el 12 de mayo, sobre la norma que permitía las expulsiones en caliente. Bueno, pues todo esto lo han manipulado de tal manera, no solo se ha movido en castellano, se ha movido también en inglés. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las imágenes que nos quieren ofrecer para contextualizar ese mensaje, pues no corresponden a la situación en la frontera, sino que fueron ya grabadas en marzo de este mismo año, no ahora en mayo, precisamente cuando se ha levantado ese título 42, y que sí, es en concreto una zona fronteriza entre Estados Unidos y México, y lo podemos, nada, haciendo una búsqueda inversa de los fotogramas más importantes de ese vídeo, pues nos dan los datos como imágenes hacia mediados de marzo de 2023. Es decir, nada que ver con la actualidad y estos días de mayo. El material, además, nos da también otros datos donde nos ponen que efectivamente es un intento de cruce de migrantes sudamericanos en esa fecha, con esa fecha que os comentaba, y no tiene nada que ver con la situación en este momento en esa zona fronteriza. El propio equipo de EFE, que cubre especialmente esta zona entre México y Estados Unidos, ha estado además precisamente este tiempo pues dando información sobre la tranquilidad que hay en este momento en esa zona desde que ha terminado ese título 42 y que no ha habido ningún problema importante que se haya podido detectar más allá de aquel que sí que se produjo en marzo, pero que tampoco fue como lo quisieron. Tanto es así que de alguna manera podemos decir que en este momento hay menos intentos de paso fronterizo en esas zonas que lo que había pues hace un par de años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos quieren dar a entender con este vídeo algo, primero, que no es cierto, no es lo que está ocurriendo en este momento, y en segundo lugar, que los datos en este momento podemos decir que el control fronterizo es mucho más eficiente y por tanto no tienen tantos problemas como se tenía hace un par de años. Vaya. Ahora sí que vamos con Radio Televisión Española. Pues sí, nos vamos con Verifica Radio Televisión Española. Vamos a hablar de algo, Lorenzo, que hemos hablado ya en más de una ocasión. Vosotros sabéis los chemtrails, ¿no? Bueno, Sí. pues la verdad que se están haciendo de oro. Espera. Lo traigo especialmente... Antes de que lo cuentes, Sí. vamos a ver el vídeo de Televisión Española, ¿no? Lo tengo. Vamos. Pues venga. Ahí vamos. Esto es Valencia, esto otro Logroño y esto es Madrid, aunque podría ser cualquier otro sitio, son estelas de condensación. La verdad que es esa cosa tan sencilla como vapor de agua condensado y no es otra cosa. Pero hay ciudadanos que las están denunciando ante la justicia. En 2019 la Fiscalía recibió las primeras quejas, ahora se cuentan por docenas. En las últimas semanas 40 solo en Madrid. Y creciendo. Esto que ven son ejemplos reales, personas que denuncian que las autoridades están rociando con metales pesados o con químicos a la población, o que hay planes secretos para controlar el clima y que no llueva. Fumigaciones, dicen. Explicaciones de película, más bien. Tan solo condensación
del agua, que se forman cristalitos de hielo. Después de la combustión del combustible que llevan los aviones, echan vapor de agua muy caliente en una atmósfera fría y eso se condensa. Y según si hay más o menos humedad, la estela de condensación puede ser más ancha, más estable, menos estable. Preocupa, nos dicen, no solo el trabajo inútil que supone tramitar estas denuncias, sino el desconocimiento o directamente el negacionismo científico que hay detrás. Pues ahora mismo con la sequía, ¿no? ¿Por qué no llueve? Pues encuentras directamente eso en el cielo y lo quieres asociar. Es solo, recuerden, cuestión de física. Pues Qué bien contados, y además por unos expertos, decía yo. ya te digo, vamos a ver, esto hay que decir es importante, de esto hemos hablado ya alguna vez, Lorenzo, lo hemos Sí. desmentido muchas veces, Sí. pero es que se están haciendo fuertísimos. Cada vez hay más gente, igual que hay terraplanistas y cada vez hay más terraplanistas, pues hay cada vez más gente, hay grupos en Telegram que se mueven todos los días, tanto es así, como decían los compañeros de Radio Televisión Española, cada día hay más denuncias, que es tremendo. La gente se va a poner denuncias. En concreto, se van hasta la Fiscalía General del Estado, a la Bueno, Unidad Especializada en Medio Ambiente. también te digo que si para se poner fueran estas a la denuncias. policía, a la Fiscalía General del Estadio, servirían igual, ¿eh? También te lo digo. Efectivamente, iban a llegar al mismo sitio. Sí, sí. Bueno, pues hay que decir que desde marzo de este año se han acumulado más de 40 en las últimas semanas. Es toda una gran campaña de denuncias que está dada por estos dos grupos, ¿no? Que efectivamente esta teoría conspiranoica de que en fin, nos están haciendo polvo a todos, ¿no? Hay que decir más cosas. En Valencia, en Murcia, en Extremadura, están recibiendo 2 o 3 cada semana. Madrid por el momento se lleva la palma, también es donde más gente hay, ¿no? Bueno, pues caray, que todo esto, yo especialmente, de verdad, quería hacer hincapié en una cosa, algo que no va a ir a ningún sitio, o sea, porque no es verdad. Lo que ellos están denunciando no es cierto, no, o sea, demostrado desde el año 1999. Hay estudios que o sea, es imposible, no, los hubieran pillado, o sea, vale. Y que todo esto implica al final un gasto jurídico y judicial, porque evidentemente la Fiscalía llega a una denuncia y, hombre, y tiene que, por lo menos no la va a archivar, tiene que iniciar unas medidas previas, luego la archivará, pero todo eso es tiempo y dinero de la Administración de Justicia. Y el tiempo de la persona que redacta la denuncia. El tiempo de la persona que tarda en redactar la denuncia, que no está haciendo otra cosa. Así que lo hemos traído otra vez y lo he querido traer además con la ayuda de Verifica Radio Televisión Española, porque, bueno, te explica todo muy bien y de verdad, por favor, que ya llevamos 2 décadas con estos desmentidos, por Dios. Si mi ¿En bisabuela, serio? no, porque te voy a decir una cosa, si mi bisabuela, que ya hace mucho, o sea, que murió cuando yo era pequeño, levantara la cabeza y supiera de los terraplanistas y de estos, se volvería para adentro. Para adentro, tal cual, sí. Porque fliparía en plan de, ¿pero qué año has dicho que estamos? Ah, vale. Porque es que eso ya lo habíamos superado como humanidad, creo. Pues ya te digo, pues nada, con las estelitas químicas, por Dios, de verdad, anda que no habrán problemas en este mundo, ¿eh? No hacemos bastante nosotros para contaminar el medio ambiente, para contaminarnos nosotros, para que tengan que estar aquí preocupados con estas estelas que nos están envenenando a todos, por Dios. En fin, bueno, fuera parte del mosqueo, acordaros de estas cosas, por Dios, que luego además las encontramos en redes sociales y nos reímos mucho y al final no tiene ninguna gracia. Pero es Bueno, lo que hay. porque nos reímos por no llorar Por no llorar. Por no llorar porque Pero, realmente es un tema muy preocupante, no por lo que ellos muy piensan, preocupante, no por lo que ellos piensan, No. pero es preocupante. Pues sí.
Y nos vamos, además, si te parece, con Neutral, Lorenzo, porque también nos traen unos mensajes que han circulado masivamente, en este caso por Facebook, por Twitter y por TikTok, que últimamente TikTok también está de un algoritmo que da un poco de cosa, donde nos dicen que Apple, un producto que sirve para conservar alimentos sin tener para no tener que usar plásticos, bueno, pues nada, que de repente que es tóxico. Comparten un supuesto documento con avisos de seguridad, donde se alerta que puede causar lesiones oculares, alergias en la piel, entre otras terribles enfermedades. Bueno, pues estas afirmaciones son falsas ya de entrada. Es un documento compartido, como os decía, en redes sociales. ¿Y qué ocurre? Que nos están diciendo que este Apple, que es que nos lo identifican como un conservante alimenticio, bueno, pues se equivocan y el documento con el que nos quieren convencer, en verdad habla de otro producto de limpieza con el mismo nombre, que sí que es tóxico para el consumo, pero que evidentemente no tiene nada que ver con este conservante. Entonces está bien con el nombrecito del envoltorio, pero están hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el aditivo alimentario, que es el E471, como bien explica Neutral, y otra cosa es el producto de limpieza, que evidentemente, como cualquier otro producto de limpieza, pues, hombre, pues es tóxico y no es para el consumo humano. El aditivo alimentario es el típico que se pone especialmente en frutas que la cáscara no se consume, como por ejemplo los aguacates y los plátanos, y por tanto que puedan durar un poquito más cuando entran en la comercialización del producto como tal, ¿no? Que además, ¿cómo aderezan todo esto? No te lo vas a poder imaginar, Lorenzo. Pues Bill Gates. En verdad, que no tiene nada más bueno que hacer en todo el día. ¿Cómo lo sabías? Porque lo pone aquí. ¿Qué ocurre? Que dicen, claro, ¿qué ocurre? Que afirman que Apple es una empresa fundada por Bill Gates. Y lo que pasa es que esta fundación, pues nos diga lo que nos digan, no tiene nada que ver con Apple. Es cierto que la compañía como tal sí que se ha beneficiado, por decir todo, pues de 2 becas de la fundación ya finalizadas, pero para investigación, pero nada más y nada que ver con el aditivo alimentario. Así que, en fin, si os cuentan estas cosas, pues ya sabéis, es algo que se viraliza, pero que no tiene ninguna veracidad. No es la primera vez, acordaros también con Coca-Cola, que contenía insectos. ¿Por qué? Pues porque el colorante que se utiliza, que es el E120, proviene de la cochinilla. Y por tanto alguien dijo que entonces la Coca-Cola contenía insectos. ¿Vale? Pues cosas como esas. O sea que, en fin, y bueno, para el que a lo mejor tenga la duda, no es verdad. Ese colorante de la Coca-Cola no proviene de la cochinilla, proviene del azúcar, como siempre. No ha cambiado la fórmula, ¿vale? Pues bueno, y sigamos. Pues sí, nos vamos también ya con el último que nos trae en este caso también Neutral, porque es algo ya que empieza a ser muy repetitivo, este tipo de bulos, en concreto, que aseguran que una mujer trans ganó la Maratón de Londres de 2023, que se celebró en el mes de abril. Pues nada, con las imágenes de esta persona que participa en ese maratón y nos dicen que trans corriendo como mujeres para ganar la Maratón de Londres. Bueno, pues hay que decir que la persona que sale es Glennick Frank. También es verdad que el tipo de maratón en el que ha participado es un evento masivo, es decir, es una competición abierta para todo tipo de público, no está federada, no es ninguna prueba deportiva que esté de alguna manera coordinada con la Federación Internacional de Atletismo, sino que, bueno, pues es especialmente benéfica, con lo cual poca cosa podemos decir. Tanto es así que para esta maratón, este evento masivo, pues incluían además opciones de género, hombres, mujeres y personas no binarias, y algo
que si fuera una competición de élite no se hubiera podido producir porque la Federación Internacional de Atletismo solamente reconoce los dos géneros, el hombre y la mujer. Y por tanto, esta persona, Glennick Frank, no hubiera podido participar, ¿vale? Para más información, que publicaciones que dicen todo esto, pues dicen que ganó a 14.000 personas y claro, bueno, dando a entender, por tanto, que había ganado esa prueba. Bueno, pues hay que decir que Glennick Frank no ganó la prueba, sí que ganó a 14.000 personas porque superó a 14.013. ¿Por qué? Porque se presentaron 20.196 personas, con lo cual pues quedó bastante atrás. O sea, nada que ver ni con la insinuación de información, nada por el estilo. A mí estas cosas me duelen porque, desgraciadamente, también es un contenido que se ha movido muchísimo en inglés y que, bueno, está dentro de los bulos que, desgraciadamente, surgen cada vez más respecto a este colectivo. Y ahora traigamos las palomitas. Yo he traído palomitas porque vamos al fact check. Así que vamos a ello. Pues sí, vamos allá. Como os decía, además, hemos traído algunos ejemplos de diferentes debates que se han producido en comunidades autónomas, que vale la pena también saber lo que están diciendo los debates, ¿no? Vamos a empezar con Carlos Rojas, del Partido Popular. Nos lo dejamos aquí en Madrid, pero por la sesión de control al gobierno. ¿Por qué? Pues porque aseguró, contestando en esa sesión de control, que Cáritas llevaba atendiendo a 4 millones de españoles en las colas del hambre. Claro, Neutral se fue a los datos, que además Cáritas hace todos los años una memoria anual. En concreto, la última memoria anual que está publicada es la de 2021, estará a puntito de caer la del 22, pero la que se tiene hoy por hoy es la del 21. ¿Qué ocurre? Que la propia organización recoge los datos de un total de 1.612.972 personas en España que han podido acudir a la ayuda de Cáritas. Claro, esto es menos de la mitad de lo que afirma el diputado del Partido Popular. En concreto, Neutral, por si acaso, pues bueno, preguntó al gabinete de prensa del Partido Popular por la fuente utilizada, ¿no?, para decir esa afirmación, pero os podéis imaginar que no, por el momento no hay respuesta. Están ocupados con la Hay que campaña decir que electoral. además, claro, mucho trabajo. Hay que decir que la propia organización, para hablar de todas esas ayudas que se destinan todos los años desde Cáritas a personas con necesidades, bueno, pues también no es solamente las colas del hambre. Ellos hablan de materias como vivienda, como salud, como la educación y no solamente el tema de la alimentación, ¿no? En ese mismo último informe que tenemos de Cáritas, hay que decir que el último pico que sí que se ha producido dentro de las ayudas de Cáritas fue en 2020 con la pandemia, y ahí, aún así, siendo un pico, pues se atendió a un total de 1.769.799 personas, un aumento de más de 300.000 personas respecto al año anterior, que ya es bastante, pero como podéis ver, son datos que todavía se alejan bastante de esos 4 millones que decía el representante del Partido Popular. Con lo cual, pues tenemos que decir que los datos aportados por Carlos Rojas pues son falsos. Vaya, vamos con Francina Mergol. Pues sí, porque fue en un debate que se ha producido también con los diferentes representantes que se presentan a las autonómicas, y en este caso la candidata del PSOE, que quiere revalidar su cargo como presidenta del gobierno de las Illes Baleares, pues se dirigió al Partido Popular y también a Vox durante este debate electoral para reprocharle su sentido del voto en cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional. También los puso a los dos en la misma línea de que habían votado en contra de las ayudas a los autónomos y también de los impuestos a las grandes energéticas. Bueno,
ahí hizo un batiburrillo, en este caso Armengol, porque Hombre, hay que decir que las metió mucha cosa subidas, nacional, ¿eh? Que no es tema suyo, ¿eh? pues ya ves, pues no es cosa suya y de paso, pues hizo ahí un poquito de batiburrillo. ¿Por qué? Vamos a ver, las subidas que ha hecho el gobierno de España no se han votado, es algo que alguna vez ya hemos desmentido alguna vez, no se han votado en el Congreso de los Diputados, porque acordaros que se aprobó como un decreto, un real decreto, y por tanto no tiene rango de ley y por tanto no era necesaria su ratificación en la Cámara Baja. Eso por un lado. Disculpadme. La revalorización de las pensiones conforme al IPC, como el impuesto de las grandes entidades energéticas, sí que se votaron. Eso sí que se votó en el Congreso de los Diputados. Y en ambos casos, Populares y Vox no estuvieron de acuerdo con las normas propuestas por el Ejecutivo, ¿vale? Ahí sí que podría tener la razón. Pero ya llevamos 1-1. Y en cuanto al tema de también de los autónomos, también es una situación que no se puede decir en este momento. Acordaros, digo de las ayudas a los autónomos por el tema que desde el tema de la pandemia son las ayudas que se tramitaron precisamente para salvar un poco la situación económica que podía estar pasando este colectivo. Y hay que decir que a día de hoy sí que ese Real Decreto está en Cortes, pero que todavía se está llevando a aprobación, con lo cual tampoco podemos decir que hayan votado en contra ni el Partido Popular ni Vox, porque todavía no se ha llevado a la ratificación del proyecto como ley. Vale. Hay que decir de todas formas que, bueno, Neutral sí que se puso en contacto, como siempre, con el equipo de comunicación de Armengol y dio la explicación de que lo que quería decir la presidenta es que el Partido Popular se posicionó públicamente en contra de todas estas medidas, pero que claro, tampoco lo pudo especificar muy bien porque sabéis que en el debate los tiempos están limitados y lo expresó así. Bueno, como justificación, pues ahí está. Pero hay que decir, en resumen, respecto a esta intervención de Armengol, que es engañosa. ¿Por qué? Porque sí que utiliza datos ciertos, como que el PP y Vox votaron en contra de la revalorización de las pensiones y el impuesto a las grandes empresas, pero no hizo lo mismo con otros temas tan importantes también como el salario mínimo interprofesional y las ayudas a los autónomos que se pusieron en marcha desde la pandemia. Así que lo vamos a dejar en un engañoso. La próxima vez que no quiera contar tanto en tan poco tiempo. Mamen Perris, de Ciudadanos. Pues sí, porque también en este caso nos vamos, es una candidata de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. También se ha hecho durante estos últimos días un debate y en este caso Mamen Peris pidió que los MIR cotizaran para la jubilación. Lo dijo de tal forma que le dolió tanto que hasta llegó a decir que si esto pasara en una empresa privada tendría una inspección y no se está cotizando por ellos. Bueno, los MIR, ya sabéis, los médicos internos residentes. Bueno, pues hay que decir, para decirlo así muy, muy cortito, que Mamen Peris va un poco atrasada. ¿Por qué? Porque los médicos internos residentes sí cotizan para su jubilación esos años de formación para su especialización, algo que ya han explicado los expertos consultados por Neutral. Es decir, que ha propuesto algo, pues hombre, que ya se hace. Sí que es cierto, como bien indica Neutral, hablando con diferentes representantes, tanto sindicales como del ámbito médico, como los CES o el Sindicato Médico Nacional y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que sí que lo que se está intentando no es que los MIR coticen, que ya se hace, evidentemente, sino lo que ellos están intentando es conseguir que además de cotizar como el resto del salario, se contabilicen también como tiempo trabajado para calcular la edad de jubilación.
porque evidentemente son bastantes horas, bastantes guardias y por tanto, pues hombre, les vendría muy bien para complementar ese tiempo, ¿no? Así que, sintiéndolo mucho, está muy bien que se acuerde de los MIR, pero en concreto lo que dijo ella sobre que no cotizaban ese tiempo de MIR, pues hay que decir que es mentira, es falso. Otra que esta propuesta, por mucho que venga de Valencia, tampoco podría hacer nada Valencia para Ahí influir en estamos. eso. Otra que no tiene en Como cuenta lo puedes, local. como puedes ver, no estamos nada centrados Nada, 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 nada. en lo que tenemos entre manos. Venga, y por la Y última, vamos también Antonia. con Antonia Jover, que también se presenta por Unidas Podemos. Volvemos al debate en Baleares, que se hizo en la televisión pública. Y igual antes hablábamos de Armengol, bueno, pues en este caso, la cabeza de lista de Unidas Podemos, Antonia Jover, arremetió contra el candidato de Vox después de que éste criticara el gasto político superfluo. En concreto, Antonia Jover dijo que el señor Jorge Campos, que es el representante de Vox, le acusó de que querría tener una vicepresidencia como la de Castilla y León, que cobra más que el presidente del gobierno de España. Como puedes ver, volvemos a las referencias. Claro, ¿qué ocurre? Esta afirmación que hace la candidata de Unidas Podemos, pues si nos vamos simplemente a los datos de transparencia, hay que decir que la retribución que recibe a día de hoy Pedro Sánchez por su cargo de presidente del gobierno es superior al sueldo del vicepresidente de Castilla y León, que lo podemos ver en la propia página web de ambos organismos, tanto de Moncloa como del gobierno de Castilla y León. La verdad que las diferencias tampoco son muy grandes, ojo, pero sí que es verdad que García Gallardo recibe un sueldo bruto anual de 80.741,24 euros. Y el actual presidente del gobierno recibe una retribución anual de 90.010,20 euros, que se recogen en su casillero del presupuesto general del Estado. Así que, sintiéndolo mucho por la candidata de Unidas Podemos, pero aquí ha resbalado. Se le ha ido 9.269 euros, que sigue cobrando más el actual presidente del gobierno que el vicepresidente de Castilla y León. Claro, pero tú estabas hablando de salario bruto. Igual en neto, descontando las cotizaciones y todo eso. Quitando. Igual. La próxima vez que los números sabemos que no es cosa de los políticos, No. Ojo. Nunca lo ha Pero sido. es que, claro, al final meten la pata. Y sí que me gustaría hacer hincapié que en Neutral está haciendo, con todos los debates que se están haciendo en las comunidades autónomas, aunque espero que vayan centrando más las cuestiones a debatir, más que estas, como podemos ver por el fact-checking, bueno, pues hay un proyecto muy interesante que está haciendo Neutral, que es el verificatón electoral. Y en concreto se está haciendo gracias a la colaboración de profesores y alumnos de periodismo de varias universidades y realizan en vivo esta verificación de estos debates electorales. Con lo cual, si estáis en alguna comunidad autónoma donde se van a celebrar elecciones el 28 de mayo, que sepáis que si lo vais a ver en una televisión autonómica, que será lo más normal, pues que sepáis que Neutral está en vivo y en directo con profesores y alumnos de periodismo para hacer ese fact-checking en directo de lo que están diciendo los candidatos. En concreto, este de Baleares, me gusta, pues hombre, comentarlo porque participaron estudiantes del Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez, adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas y coordinados por la profesora Ángeles Durán. Así que yo, de verdad, mi enhorabuena por este trabajo que se hace en otros países ya hace mucho tiempo y me encanta que se pongan en marcha proyectos como este, verificatón electoral. Así que enhorabuena y seguiremos. Estamos 3 minutos fuera del tiempo. Nuevamente la reflexión tendrá que esperar una Siempre. semana más. Bueno, tenemos esperanza de que como la semana que viene va a haber un día de reflexiones, igual pueda entrar la reflexión. No sé, Para lo el siguiente intentaremos. igual tenemos alguna oportunidad. Tenemos alguna oportunidad. Ay, Dios.
Muchas gracias como siempre, Sara, un placer, hemos aprendido mucho y como siempre, pues la crítica quienes tienen que ser Nada, criticados, no nos casamos con nadie y por nada, supuesto. pues Ha más sido un placer, como siempre, Lorenzo. en este caso, como hemos empezado, más política local y propuestas locales que nacionales serán en diciembre, que si no, Efectivamente, cada cosa a su momento, ¿eh? Claro efectivamente. que sí. Pues Que muchas tengáis una estupenda semana, Lorenzo. La semana igualmente. que viene más y mejor. Por Esperemos que tú supuesto. también ya hayas Besiños, si os superado quiere. totalmente el COVID y ya no tengas rastros de Sí, él. sí, por Dios. Que yo todavía ando arrastrando los Sí, problemas de la primera vez que me infecté, que todavía tengo problemas de madre oler, ¿eh? mía, O sea, y fue en madre mía. 2020, en abril de 2020. Así que paciencia. Jesucito. Este bichito. Ay, 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 en ay. fin, nada, intentaremos por todos los medios. Gracias, Lorenzo, como siempre. Un Besillos. abrazo, si os quiere. Chao. Besiños.